y el canteglín te lloró al primer día, y en carritos que cantan por las noches salieron a juntar tu rebeldía, y en carritos que cantan por las noches salieron a juntar tu rebeldía, y en carritos que cantan por las noches salieron a juntar tu rebeldía. Buenas, buenas. Hola, Qué lindo en este encuentro internacional. Allá está Albert desde España, fiel, como todos los años. Qué lindo ver a cada una en esta celebración de la vida de Cacho, en este regalo que es celebrarlo y sentir que hoy sigue sembrando en nuestros corazones y tan presente. Hoy Cacho cumpliría 96 años, estábamos conversando ahora, y hoy es el sexto año consecutivo que hacemos este espacio de Zoom. ¿Se acuerdan que empezó en la pandemia, sí, cuando no podíamos encontrarnos? Y después nos gustó porque, bueno, nos permite que desde distintos lados, Cecilia hace así, capaz que si fuera presencial era difícil salir, y nos permite que, bueno, también me acuerdo que se sumaba de Salto, Lila, la amiga de Cacho, y bueno, nos permitía hacernos un ratito de celebración y de ritual en donde estemos. Entonces nos parece lindo seguir con esto que nos convoca y que siempre nos moviliza, porque si hay algo que Cacho siempre hace es movilizar sí, lo mejor de nosotros y impulsarnos a que demos nuevos pasos en esas fronteras invisibles que todos tenemos alrededor, e invitarnos siempre como a ese desafío de un pasito más hacia eso que nos humaniza, hacia eso que nos devuelve una imagen nueva también de nosotros, ¿no? Y de lo que podemos hacer y crear y crecer en colectivo, que es a lo que nos invita en esto de ser comunidad. Así que bueno, feliz de este encuentro y también siempre disponibles a que Cacho nos siga hablando, ¿no? Siempre pasa eso cuando nos convocamos alrededor de su vida y de su recuerdo. Bueno, él se las arregla y llega, y viene, y está, y bueno, se encarga de hacernos preguntas, pero sobre todo siempre de abrazarnos y de devolvernos como hacía con los vecinos y las vecinas la imagen más linda también de nosotros, que bueno, que es la apuesta a seguir dejando que nazca, como dice Pablo, eso que puja por nacer, que tenemos adentro, y bueno, y cómo vamos generando las condiciones para que eso sea. Así que gracias, Cacho, por inspirarnos, por acompañarnos y por seguir regalándonos la oportunidad de encontrarnos con esa humanidad que hoy más que nunca necesita volver a hacerse espacio, lugar y a nacer. Y bueno, este Zoom va a ser como siempre, sencillo, una invitación a compartir desde el corazón y bueno, y que se vaya haciendo solo. La comunidad Memoria Viva, que acá hay algunos que estamos presentes, pensamos solo unas líneas de propuesta para que después todos los que acá estamos podamos compartir. Acá hay amigos de Cacho, amigos entrañables de Cacho, hay otros que los conocimos después, pero todos con esta experiencia y todos nos sentimos convocados a este encuentro. Entonces vamos a tener un ratito ahora de escuchar la línea que elegimos hoy, que es todo dependemos de todos, y como el cuidado, ¿no? La vida de Cacho y esa apuesta por el cuidado de cada una y de cada una, pero también ese dejarse cuidar de Cacho, por sus amigos, por sus vecinos. Entonces nos gustó en este momento esa red que sabemos que ahí hay como una clave de lo nuevo y de lo que fue la vida de Cacho. Entonces elegimos hablar de eso, así que
como siempre, Pablito. Mucho, ¿no? La canción. Sí, sí, pero estoy contando. Pablito nos va a iluminar con eso. Después vamos a tener un ratito para conectar con cada uno, porque siempre también darnos ese rato de conectar con cada uno y cada una de nosotras. Y después un ratito también chiquito de grupos, breve, pero para poder ese espacio donde cada uno escucha y vamos como enlazándonos, para después, bueno, volver y hacer un cierre colectivo. Nos proponemos terminar a las 9:15, más o menos, o sea que nada, queremos que sea un rato controlable, aunque siempre nos caracterizamos porque se nos va, pero bueno, vamos bien. Entonces, para arrancar y empezar a sintonizar, les invitamos a escuchar la canción del padre Lucho Ferrés, que le dedicó a Cacho, creo que la hizo hace, bueno, en ocasión de los 30 años, que se llama Paso a Paso, así que les vamos a poner la letra también para que la puedan ir acompañando. Siento la necesidad, es un fuego que me impulsa para volverte a encontrar. En sus rostros me llamas, sé que ahí estás, en medio de la fragilidad, en medio del sufrimiento, en la mirada del hambriento. Jesús, te quiero encontrar y en tu corazón vibrar. En la mesa compartida, la sonrisa y la alegría, en la mano tendida que se da. Paso a paso, tras sus huellas, compartiendo la vida con aquel que más necesita. Paso a paso, tras sus huellas, compartiendo necesita. Así como vine impulsado acá por una vocación, por un llamado, podría irme de la misma forma, ¿no? Pero eso no quita que quede algo mío acá y que no es precisamente algo material. Sé que ahí estás, en medio de la fragilidad y en medio del sufrimiento, en la mirada del hambriento. Jesús, te quiero encontrar y en tu corazón vibrar. En la mesa compartida, la sonrisa y la alegría, en la mano tendida que se da. Paso a paso, tras sus huellas, compartiendo la vida con aquel que más necesita. Paso a paso, tras sus huellas, compartiendo la vida con aquel que más necesita. Quiero decirte con tus palabras que Jesús está contigo, el que transforma la muerte
Corazón sensible, cercano, apasionado, humilde, tu nombre quedó escrito en los corazones del barrio. Cacho, servidor, bueno y fiel, era mía quien servías. Ven a compartir mi alegría. Bueno, y la canción nos va recordando frases de Cacho, la canción como vieron, trae las palabras de Cacho y de ese deseo de ir a encontrar a Dios y hablar en su lenguaje de esperanza. Queremos recordar especialmente hoy a Meco Medici, amigo entrañable de Cacho, que bueno, vivió su Pascua hace unos días, ahí lo tenemos, a Meco, hace unos bastantes años atrás, que fue el arquitecto con el que Cacho empezó a soñar también, y con todas las vecinas y los vecinos en el tema de las casitas, y que fue aprendiendo esa metodología comunitaria, ¿no? Que Meco contaba cómo él fue aprendiendo eso de que consiguieron plata para hacer las casitas rápido y Cacho siempre apostaba, no, la apuesta acá es a otra cosa, a que la gente vaya construyendo, se vaya sintiendo parte de una comunidad y la apuesta por otros procesos. Y bueno, y eso fue lo que en definitiva fue posibilitando que emergiera la comunidad y otra cosa, ¿no? Y bueno, y Meco en aquel entonces, que era un joven, y siempre da cuenta, con Morín también, su esposa, cómo Cacho fue transformando su vida. Así que hoy, especialmente lo traemos presente a esta ronda de celebración de Cacho. Ya estarán juntos por allá, mirándonos y acompañándonos. Bueno, y para arrancar el tema que les proponíamos hoy, queremos empezar con una escena de la vida de Cacho que viene de un encuentro de promoción social y compromiso cristiano que hubo en el CLAE, que lo invitaron a Cacho a hacer una ponencia. Y a Cacho no le gustaba mucho eso de hablar y ponencias, ¿no? Le sonaba muy académico, muy desde un lugar que él no se sentía llamado, pero en un momento sí sintió que él tenía algo que decir, que había algo, una voz que él tenía que poner en esos debates, ¿no? Académicos, sociales, donde había mucha riqueza también, ¿no? Mucha militancia, y bueno, que había algo, una experiencia genuina que él quería compartir y se animó a ir a ese encuentro. Y cuando le tocó hablar, hizo una ponencia breve que queremos empezar con eso como telón de fondo. Entonces, sobre la base de esta frase de Cacho que dice, la realidad supera toda teoría con su complejidad y riqueza y variedad. Y empieza su ponencia diciendo, es que la liberación no existe. Existe este hombre concreto, con cara de viejo precoz, él también, con paciencia infinita, tirando del carro porque la riada le ha quitado el caballo. Él ha venido esta noche a mi brasero y me ha dicho, vine a calentarme un poco porque siento el frío en el hueco de mis huesos. Mate va, mate viene, y me voy metiendo en la piel aterida de este hombre que vive con cuotas tan bajas de pan y de esperanza, y yo que exijo tanto. A todo esto, mi sopa está echando humo. ¿Qué asistir? ¿Qué promover? ¿Qué sé yo? Ahora estoy en otra cosa. José, ¿un platito de sopa caliente? Bueno, se lo acepto, porque hoy ha sido un día muy perro. Creo que hemos dado demasiada importancia a las cosas sobre las personas.
a las organizaciones sobre las personas, a las leyes sobre las personas, a las teorías sobre las personas, a los trabajos sobre las personas, a las tradiciones sobre las personas, a las técnicas sobre las personas, a los métodos. ¿Me queda algo? También lo pongo. Bueno, esto lo habrán dicho miles, me alegro, pero lo que me dijo el negro José, solo lo puedo decir yo que soy su amigo. En José escuché a todo el barrio. Él me habló por todos. Esa noche todos me estaban diciendo lo mismo. Él era su voz calma, dolorida, digna, aunque me hablara de su bicocho arriado. Bueno, un saludo cariñoso, fraterno, a tanta gente conocida que nos estamos ahora comunicando por este medio. Me pidieron que pusiera en palabras una reflexión que ya venimos haciendo entre muchas y muchos y que necesitamos que sea más amplia, que reciba las visiones, las vivencias, los aportes de muchos de ustedes. Y por eso es que queremos dedicar un espacio a esto que era el título especial de este encuentro, un aspecto de los muchos que nos enseñó Cacho, que es todos dependemos de todos. El mundo en estos años ha cambiado mucho. Cada uno de nosotros ha tenido que asumir responsabilidades muy variadas. Pero pensamos que en el mundo de hoy, que apunta mucho a la autosuficiencia, a levantar murallas, al generar esa mirada de ellos y nosotros, hay algo del testimonio de Cacho que sigue siendo de una actualidad impresionante y que, por supuesto, tenemos que traducir cada uno de nosotros desde donde estamos. El otro día comentábamos de la gran Casilda, la querida Casilda, que cuando hablaba de los que se fueron integrando a trabajar con Cacho, llegaba un momento que decía, ¿sabes que fulano entró en la dinámica? Y la dinámica era justamente sentir que estamos como entretejiendo una historia nueva, que no es de nadie, que nadie se la puede apropiar, pero que es importante que no decaiga. Mercedes decía recién, es el sexto año consecutivo que nos juntamos, bueno, entre otras cosas, para no perder la dinámica. De Cacho tenemos dos caricaturas que me parece importante tenerlas presentes para no dejarnos llevar por ellas. Para algunos puede Cacho significar un santo más bien de estampita, que habla de cosas muy trascendentes, que solo piensa en rezar, que solamente cuando le pone esa cuota de especificidad cristiana las cosas adquieren valor. Bueno, esa especie de visión un poco imaginaria de lo que fue Cacho no da cuenta de lo que es él. Pero hay otra caricatura que es Cacho activista social, que emprende entusiasmado una cantidad de iniciativas, de empresas, eh, que buscan transformar la sociedad con urgencia, con la conciencia de que en eso se juega la vida de la gente, pero que se mueve en ese campo, ¿no? De prácticas sociales. Pero prácticas sociales y mística vividas como separadas. Y una cosa que nos enseña Cacho es que ambos forman parte de un mismo proceso, de una misma manera de estar. El Papa Francisco tiene un texto que lo dice muy bien. Los cristianos estamos llamados a escuchar tanto a Dios que podamos oír el clamor del pobre en los oídos de Dios. Y escuchar tanto lo que es la vida concreta de quienes han sido empobrecidos por la vida, que descubramos allí una llamada diferente
novedosa de Dios que me toca en el corazón. Por lo tanto, forman ambas dimensiones, la práctica social y la mística, eh, parte de un mismo proceso que es descentrarnos de nosotros mismos, dejar de sentirnos el eje del mundo. Alguien comentaba el otro día y me gustó mucho. Para mí ponerme a rezar es salir de sentirme el centro y reconocerme periferia de la llamada del mismo Dios. Bueno, algo de esto nos enseñó Cacho y algo de esto nos estamos ayudando a mantener vivo, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace para descentrarnos de nosotros mismos de una forma realista, que no sea divagar, ¿no? A mí me parece que Cacho, y acá quiero traer a colación dos acontecimientos que nos están golpeando mucho, que ha sido la muerte del Papa Francisco y ahora actualmente la del Mujica, porque esa profundidad con que plantean desarticular las cosas que nos hacen sentir separados, esa especie como de haber palpado muy de cerca lo que tenemos que superar, es porque, al menos a mí me da esa impresión, después de una primera etapa en que la transformación del mundo y de la propia iglesia era vivida como enfrentar con toda la fuerza que podamos a los que las mantienen en un lugar que no deben estar, casi diríamos usar las mismas armas de otros que son considerados como enemigos, después de un tiempo en que la radicalidad del compromiso llevaba a mirar a los demás como una traba para poder transformar las cosas, ellos hacen un camino en donde en su propia fragilidad encuentran una fuerza distinta. Tanto el Papa Francisco en su historia como jesuita, como Mujica en su historia como militante social, creo que cuando los vemos al final de su trayectoria transmitir con una gran alegría, una manera distinta de ubicarse frente a una transformación que nos involucra a todos, yo creo que ahí encontramos, me parece a mí, una clave muy importante. Aprender de nuestros propios errores, de usar armas que no hacen sino reproducir el sistema, armas de imposición, de dominio, de control, para poder superarlas y entrar en otra forma de estar con los demás, donde se va generando un nosotros cada vez más amplio, donde no necesitamos identificar enemigos para justificar la lucha, donde la lucha se justifica por haber descubierto que es acompasarnos a la transformación que Dios ya está haciendo. Qué bueno entonces que hoy podamos dar un pasito en ese sentido, como lo hemos intentado dar nosotros aquí. Y ver que esta propuesta que hace Cacho, de sentirnos parte del mundo que tiene que cambiar y de que no podemos hacerlo solos ni solas, ver que si no tenemos en cuenta las capacidades de los demás, si no tenemos en cuenta que los demás también tienen derecho a equivocarse y que nuestra práctica tiende a liberarlos también a ellos de las mismos mecanismos que a nosotros también a veces nos dominan, que es el impulso por usar armas de, como decíamos, ¿verdad? De enfrentamiento, de destrucción, de control. Y bueno, entrar en la dinámica que primero vivió Jesús y Cacho siguió fielmente, de descubrir que hay otra forma de sentirnos parte de un proceso que nos libera a todas y a todos, y que por supuesto tiene otras armas. Cuando estamos celebrando la resurrección de Jesús, a mí me gusta hacer referencia a otra palabra que tiene que ver con resurrección, que es insurrección. A Jesús no lo crucifican por ser un buen hombre, nada más. Lo crucifican porque su manera de vivir la misericordia,
su manera de vivir la cercanía, implicaba una transformación muy honda de la forma como nos tratamos unos a otros. Entonces, la crucifixión de Jesús es consecuencia de que su ternura era subversiva, de que su cercanía era transformadora, y bueno, los poderes religiosos y políticos de aquella época se dieron cuenta que allí estaba dando en el núcleo que ellos querían conservar y que Jesús quería transformar. Esto de ser invitados a vivir la resurrección, asumiendo la insurrección que tenemos que vivir, y que esa insurrección es desarmada, es cariñosa, es tierna pero firme, y apunta a los mecanismos que a los hombres nos hacen sentir enemigos unos de otros. Bueno, eso es lo que creo que Cacho sigue proponiéndonos y sigue siendo muy actual. No siempre nuestra manera de querer cambiar las cosas y de transformar el mundo, Mujica lo acaba de recordar en muchas de las entrevistas que acabamos de escuchar aquí, bueno, muchas de esas fórmulas son las que en definitiva no hacen sino reproducir el sistema. ¿Cómo Cacho propone y cómo queremos nosotros asumir una manera distinta de que en los lugares en que cada uno está, por supuesto, o a veces cambiando de lugar, podamos sentir que desde nuestra fragilidad, desde nuestro no usar armas, de nuestra cercanía cariñosa, pero a la vez indignada por lo que sufre la gente, cómo hacer para sentirnos parte de una cosa diferente? A mí me parece que esto de recordar que muchas personalidades como el Papa Francisco, Mujica y tantos otros eh, descubren lo nuevo, desandando un camino que tenía mucho de verdadero, pero también mucho de reproducción del sistema, me parece que es una propuesta muy propia de Cacho, y bueno, que acá por lo menos en el grupo pensábamos que era bien interesante. Para ir terminando ya, ¿cómo ubicaba Cacho su práctica pequeña, barrial, comunitaria, en una red mucho más amplia, que también abarcaba otros barrios y otras situaciones, abarcaba también otras situaciones del país y más allá del país? Para él fue muy importante, así lo pensamos, volver a poner los cuidados que necesitamos unos de otros en el centro de la práctica social. De tal manera que nadie se sienta autosuficiente, de que vivamos que de veras yo dependo de los demás en medio de mis enormes fragilidades y también equivocaciones, y los demás dependen de cómo yo los trate y cómo vivamos nuestra relación. Eh, los cuidados. Hasta hace un tiempo para nosotros la dinámica social ubicaba los cuidados como algo que hacían algunas personas, mayoritariamente mujeres, en espacios muy pequeños, sin necesariamente una trascendencia social. Y sin embargo, lo que hoy estamos viviendo es que quizás tendríamos que poner en el centro de la convivencia esa indigencia que tenemos todos, esa no autosuficiencia que hace que solamente podamos crecer si los demás nos cuidan. Desde las cosas más elementales como la alimentación, el techo, hasta otras más complejas como son el trabajo, hasta otras mucho más hondas, que es sentirme reconocido en mi originalidad como persona. En todo eso dependemos muchísimo unos de otros. A tal punto, no quiero usar palabras raras, pero en algunos lugares se dice que además de la ciudadanía, que es tan importante, los derechos y deberes que tenemos como parte de un pueblo, tenemos que poner también allí la cuidadanía, o sea,
el hecho de que la única forma de relacionarnos liberadoramente es reconocer que nos sentimos llamados a dejarnos cuidar y a cuidar. Así que esa es un poco la propuesta que hoy tenemos, retomar ese lema de Cacho. No hay unos que sí necesitan y otros no. No hay unos que saben arreglárselas solos y otros pobres tipos que necesitan que los demás los apoyen, sino que en realidad la trama, la red en la que es posible la vida, nos hace depender unos de otros y si quisiéramos decirlo mucho más, en esa dinámica de interconexión que afecta a la naturaleza, el cosmos y la vida social. Por eso ahora creo que nos vamos a dar un momentito, creo que sí, aún manteniéndonos así como estamos, ¿no? En pantalla grande, a hacernos esta pregunta, un ratito de silencio, ¿no? A ver cómo era que la redactábamos. ¿Qué experiencia tengo yo de cuidar y ser cuidado? Tanto en los aspectos más inmediatamente visibles y necesarios y prácticos, como también en esos otros mucho más complejos, mucho más hondos, como los que hablábamos recién. Repito entonces, está aquí en la pantalla. Yo tengo experiencia de sentirme cuidado y de cuidar. ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la valoro? ¿Qué lugar le doy? Bueno, ahora con el apoyo técnico de Leo, que es el que sabe estas cosas, queremos darnos un momentito de intercambio en pequeños grupos, con la sencillez de siempre, con la autenticidad de siempre, y preguntarnos, esta sería la pregunta, más allá de cómo me siento yo cuidado y cómo yo cuido, que es lo que recién tratábamos de pensar a nivel personal. ¿Conozco alguna experiencia comunitaria o colectiva de cuidados mutuos? ¿Conozco alguna experiencia comunitaria o colectiva de cuidarnos mutuamente?
Esa sería entonces la pregunta que nos haríamos en pequeños grupos, para lo cual vamos a tener un ratito, ¿no? Bien. Sí, la idea es que en los grupitos podamos compartir esto y también algún eco de, bueno, de lo que Pablo compartió en este ratito anterior y bueno, y esto que también nos evoca de Cacho y su forma de cuidar y de dejarse cuidar también. Así que ahora van a recibir en su pantalla la invitación a sumarse a grupitos y nos damos 15 minutitos para 15 o 20. compartir esto, 15 o 20, y después en algún momento los vamos a traer nuevamente aquí, a este espacio compartido. Ahí les debe haber aparecido. Tienen que poner unirse, el botoncito azul. ¿Alguno precisa asesoramiento? Sí, yo me salí sin querer en vez de meterme al grupo, entonces necesito que me volváis a meter en una sala. Ah, buenísimo. Dale, Albert. Juan, si precisas algo, si alguien precisa, que lo volvamos a redireccionar, pegue el grito y si no quieren sumarse a ningún grupo también es válido. ¿Mm?
Después tengo una experiencia aquí en mi comunidad religiosa jesuita, la verdad. Mirá, Yo no sé. Tenemos que Sacá, aprender a cuidarnos. Como diciendo, Mire, bueno, pero eso lo tendrían que saber, ¿viste? Desde hace dale, mucho dale, yo lo antes que tiempo. te Pero ya nos sacaron. ya Bueno, lo sacá. lo ¿lo compartís acá sacaron? ahora igual, no hay problema. Yolo, Los dale. compartís en el grupo no, no, grande. no, Claro, sí, nada de sí. violencia, Muy bien, que muy solo bien. termine, redondee su idea. Sí, sí, Bueno, sí. no, viste, digo, tuve la experiencia de tener un compañero de comunidad que se agarró un cáncer galopante, viste, digo, Mm. Armando Raffo, Sí, y donde nos dimos cuenta, había allí una laica, dos laicos, viste, y más, que dijimos, bueno, a cuidarlo, vamos a ayudarlo, vamos a cuidarlo, ujú, viste, digo, que está, la que la estaba realmente pasando muy mal. Y bueno, y me acuerdo que yo tengo un acompañamiento espiritual de una médica que me dijo, yo le dije, "Mire, pero y justamente iba a hacer ejercicios ahora. ¿Querés hacer ejercicios? Entra a cuidarlo Armando. Entra a sí, cuidarlo Armando, vas a ver cómo allí vas a recibir mucha, mucha, viste, digo, luz espiritual. Bueno, sí, bueno, por ahí, no sé si sí, redondeado, viste, sí, digo, pero la tiro sí, porque pero son fue experiencias bien, bien bien marcantes, aquí ¿no? cerca, viste, digo, con los que me rodean. Claro, Y eso también me abrió a mí, que ya me doy cuenta que con los 82 yo necesito cuidado también, ¿viste? claro, Digo, sí, sí. entonces, pero eso me sorprende a mí, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Me sí, sí, sorprende que ahora me empiecen a cuidar, ¿viste? Pero, claro, sí. me pegué dos porrazos tremendos, ¿viste? Digo, porque a veces una de las cosas que la fragilidad entra en el caminar y en el... Bueno, y entonces hay gente que me dice, no, no, te vamos a llevar a tu casa. ¿Cómo que si yo me tomaba el 187 allí, ¿qué me venís a ayudar? No, y bueno, uno tiene que dejarse cuidar. Lo que pasa que dejarse cuidar también a veces cuesta. Sí, cuesta. Sí, 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 es lo que estábamos exactamente, hablando. Creo Eso que exactamente. salió en hay el etapas grupo. en la vida que hay que aprender porque Ah, sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a poner en práctica esto de que todos dependemos de de todos. todo. Sí, Sí. Así que invitamos a los que quieran a compartir alguna de las experiencias o simplemente reflexiones que salieron en su grupo y así nos vamos todos un poquito más ilustrados sobre esto. que es cuidar y ser cuidado. Ter cuidado. Bueno, ¿quién se anima? Mario o Clara están muy claras. Vamos a Clara, le damos la palabra. Te denominaron, Clarita. Qué Sí. maldad. A ver. ¿Eh? Ahí está, Clara, no te había visto. Qué Vale. maldad hizo el hermano Martín. Claudia, ¿cómo andás? Bueno, más o menos lo que se compartió en el grupo. Voy a decir lo que se compartió en el grupo. Este, nada, se plantearon situaciones como de dificultad del cuidado justamente a las personas mayores, ¿no? Lo que, si la persona quiere dejarse cuidar, cuánto necesita dejarse cuidar y a su vez, a veces también lo difícil que es el abordaje en ese cuidado, ¿no? Hasta dónde puede la persona, hasta dónde no puede, pero a su vez quiere sentir que todavía está viva y autoválida, entonces, autoválida no, pero, ¿no? Ujú, Eh, bueno, es esa dinámica entre el que cuida, entre comillas, y quien es cuidada o cuidado. Eh, Establecer como ese código que no es fácil. Y después, bueno, todo lo cultural que está ahí también metido en esa relación de cuidados, que a veces es como difícil cuando hay que brindar un servicio y somos de diferente género, de diferente sexo, ¿no? Que ujú, no es lo mismo, pero bueno, bánquenme porque ujú. es difícil como hacer todo el resumen. Y bueno, también
el tema de tener dentro de la familia a alguien con consumos problemáticos, con adicciones, cómo eso de algún modo te pone a prueba en términos familiares, en lo que son los vínculos, en lo que es el amor, en lo que son los límites, cómo cuidar a la persona que consume, cómo cuidarse uno, el autocuidado, digamos, frente a la persona que consume y todo el desbarajuste conductual que conlleva eso. Pero a su vez cómo mostrarle también el amor fraternal a esa persona que de algún modo, eh, lo voy a decir entre comillas, pero vos querés rescatar, vos querés, obvio que lo hace la persona con Dios, pero quien es de la familia también quiere ser parte de. Y bueno, y todo ese proceso que en el caso de esta persona terminó bien y zafó, digamos, del consumo, y ahora está limpio y qué sé yo, eso también es una marca, una huella positiva, indeleble, milagrosa, si se quiere, milagrosa, como dice Pablo, que de que los milagros se suda la camiseta del milagro. Em, este, de que, bueno, de que esa familia queda con una marca positiva en términos de la ayuda, del cuidado, del dejarse cuidar y de a veces cuidar a otros hermanos de otras cosas, pero también cuidar. Y en ese diálogo del cuidar y dejarse cuidar. Bueno, creo que... Muy Quizás lo que bien, muy bien. no, se puede agregar también lo que hablábamos de que desde que nacemos hasta que morimos, estamos en distintas etapas y siempre de cuidado, ya sea hacia los demás o hacia uno. Y Ujú, después la cuestión de el barrio, la comunidad y cómo los vecinos, las vecinas nos cuidamos o cómo el entorno nos cuidamos. Eso también es importante. ujú, Qué Y bueno, qué también bueno. hablaba de lo institucional, Mari, ujú. una Sí, cuestión. en eso de cuidados colectivos, ¿no? Que hablando de las personas mayores, que a veces uno tiene como reticencia con respecto a las casas de salud o lo que sea, pero que hay algunas donde efectivamente se dan cuidados colectivos muy buenos, ¿no? Y la persona está muy acompañada, muy cuidada. Si luego la familia apoya y está ahí, pero muy presente, bueno, porque a veces una persona sola no puede enfrentar las necesidades, ¿no?, de cuidado de otros, de los que se plantean. Y bueno, el tener así como organizado un cuidado, una experiencia colectiva, también ayuda, ¿no? Y es de Sí. agradecer. Bueno, después nuestro grupo. A ver otro. ¿Quién más se anima? Ana Inés capaz que resume un poquito lo que compartimos en el grupo nuestro. Acá se mandan así, Sí. bueno. O algún Te otro agradezco, compañero. pero escucho la mitad de las cosas porque estoy con problemas en la conexión. Si escucho y puedo aportar, encantada. Sí, a vos Sí, se te sí. escucha, Ana Inés. Ay, qué pena. No, estuvimos compartiendo distintas experiencias de... Primero la pregunta nos resultó muy compleja, la verdad. Decíamos, para no caer en lo meramente familiar o en otras cosas que ya de por sí nos cuidamos, pero igual después colocamos experiencias de cuidado, ya sea en problemáticas de niños con cáncer, proporcionarles momentos de alegría y que al mismo tiempo el entorno de esos chiquilines cuidaban a los voluntarios, que fue muy lindo. Eh, Después también se compartió
experiencias de cómo en la necesidad, muchas veces en el barrio o en la familia o en el pueblito, situaciones de extrema necesidad, parece que nos aflora más las ganas de sostenernos y de tener las puertas abiertas y compartir con más gratuidad que en otros momentos, ¿no? Y que lamentablemente eh, eso hoy en día no lo cultivamos, parece que cada uno nos arreglamos por nuestra cuenta en lugar de sostenernos en esas fragilidades, ¿no? Después también compartí la experiencia de la Cruz de Carrasco, el cuidado en la buena y en las malas, los momentos de dificultad que a veces no es un cuidado explícito, pero uno lo siente implícitamente, no precisa de tantas palabras, pero uno se siente protegido y desprotegido al mismo tiempo, comunitariamente, ¿no? No es que somos individualmente diferentes, sino que comunitariamente nos sentimos todos parte de ese cuerpo que es el barrio. Y también se compartía la experiencia de personas con problemas psiquiátricos, ¿no? La fragilidad misma de estas personas era como una contención para el que llegaba y no tanto por un remedio que le podía dar el médico o el enfermero, sino por el cariño que recibía el que llegaba, el colocar las experiencias y uno dice, pucha, a veces uno está esperando que sean los que tienen cierta formación intelectual o profesional los que nos cuiden y sin embargo es desde, desde la fragilidad mismo que uno se siente más contenido, apoyado, sostenido, valorizado. Y bueno, fue por ahí y también decíamos que a veces pensamos que nos ponemos en la tesitura de decir, bueno, ¿quién sabe lo que precisa el otro? Somos nosotros los que damos por sentado que el otro está necesitando tal cosa y resulta que no, que quería ser cuidado en otra dimensión, capaz que era más en los afectos y no tanto en un plato de comida, capaz que era más en estar ahí en un tiempito y que resolverle la gotera de la casa, entonces decíamos, eh, a veces la delicadeza también en eso, en no dar por sentado que nosotros sabemos lo que el otro precisa o cómo el otro quiere ser cuidado y capaz que el otro nos está devolviendo otras necesidades que nosotros en el momento por A o por B no las contemplamos. Creo que fue por ahí, capaz que corríjanme, ¿sí? Muy querido el grupo, muy abierto y la verdad que fue muy linda la experiencia, muy rica. Sí, estuvo muy bueno. Solo capaz que agregar que también coincidíamos con el grupo anterior, lo de surgió el tema de los adultos mayores Ah, y la también, sí, necesidad que hoy día existe, ¿no? En toda nuestra sociedad de esa necesidad de cuidados, y de considerarlos y de valorarlos y también Nico recordaba de una de las tarjetas de Cacho. Nico, capaz que lo querés contar sí, vos. estuvo muy bueno eso, sí, perdón que Sí, me olvidé. No, decía que con Claudia, bueno, en el grupo era con Claudia, trabajamos con la documentación de Cacho y la discusión me hizo recordar que lo que entiendo era la caja de zapatos que apareció bajo la cama de Cacho, había una tarjeta de él, o sea, dice Padre Cacho, Organización San Vicente, y atrás una anotación que él hizo, que se ve que le llamó la atención el concepto y lo escribió en lo que tenía a mano, esa es mi imaginación. Y él escribió hogares con necesidades básicas y satisfechas, y una fecha de los 80, que es cuando surge el término, cuando se consolida. Claro, Cacho intentaba entender qué es lo que estaba viviendo. Primero era vivienda, después era comida, después eran zapatos, después era eso como globalidad que es más que pobreza, pero que él en realidad le aportaba ese cuidado por el otro y sobre todo el dejarse ser cuidado por el otro. Él, de las cosas más interesantes que él hizo, de cosas más rupturistas que hizo, es la vulnerabilidad. Él él era uno más y era sentido como uno más en su vulnerabilidad. Él necesitaba cuidado, lo robaban,
los mataban a palos, como a los otros. Y, y eso, en la sociedad moderna, es súper rupturista. Bueno, experiencias como la de Inés o otros, por supuesto, ¿no? Pero eso no estamos acostumbrados. Y me hizo recordar eso, como que él intentaba, o en la imaginación, como cuando lo vi, que como que él intentaba entender lo que estaba viviendo, que él no era una pobreza económica, que era más allá, y yo creo que, bueno, mucho más allá que la necesidad básica satisfecha. Y que se trasunta en todo lo que él dice, los poemas y demás. Él habla desde ese lugar que es el que nosotros todos Dependemos de vemos en todo. él. Pero me hizo recordar esa tarjetita suelta, que se ve que él vio en ese concepto algo para... Que nos pasa a todos, ¿no? Ah, mira qué buena esta idea, que le habrá escuchado en algún lugar en los 80, y lo notó y lo guardó, porque esto aparece en el 92. O sea, estuvo 15 años guardado en algún lugar que él lo fue llevando. Y otra experiencia que me olvidé de contar de Albert fue que ellos están formando, él está formando con otras personas que ni se conocían, como una comunidad y en la que todos tratan de cuidarse, pero eso implica eh, discusiones también, que no estar siempre de acuerdo, dialogar mucho, ver perspectivas juntos, y me pareció re interesante también, que no es un marco idílico, sino que es el marco de lo concreto que exige eh, saber renunciar también cada uno a su posición y pensar desde el otro y con el otro. Se habrán salido cosas. Perdón. Perdón. Nos queda otro. Falta otro grupito, ¿no? A ver, del otro grupo, si alguien se anima. Juan, No, Martín. yo no, yo no estuve en ningún grupo porque estuve en la praxis del cuidado. A mi hija le intentaron robar el auto No, y Justo. de la puerta. Oh, Y entonces me llamó cuando estaba en el Zoom y corté con el Zoom y bueno, y fui a ver qué le pasaba y la llevé a donde tenía que ir y bueno, y vimos un poco todo qué eso. era oh, qué era lo que iba a hacer con el auto que le intentaron robar. Así que oh. estuve, no participé en ningún grupo. Cuando volví de llevarla, ya estaba en las ruedas generales. Bueno. Bueno, pero lo tuyo Sí, es Cuidados. el un cuidado desafío práctico. impresionante de cuidado. Eh, El hermano Martín está también. el grupo que falta. María Inés, ¿por qué no empezás tú y después te complementamos un poco? Sí, María Inés, sí. No te escuchamos. No te escuchamos, Marinés. Tenés que sacarte Tenés que desmutearte. Ahora sí. No, una cosa que se planteó en el grupo y que me dejó también, me resonó mucho, lo planteaba Claudia, que tiene que ver con el dejarse cuidar, ¿no? Eh, y la intervención de la soberbia cuando uno este, eh, no se pone en ese lugar de dejarse cuidar. También el tema institucional, ayúdame Claudia, si el tema institucional, ¿no? Es decir, cómo alguien que tiene que asume el cuidado desde el punto de vista institucional, este, eh, y que asume el trabajo con equipos que cuidan a otros, este, el, el, el no tener las herramientas, quizás los recursos como para atender
las necesidades de esos equipos. Hablaba de los CAIF, por ejemplo, ¿no? Que tienen experiencias muy fuertes, de gente que sufre muchísimo, ¿no? De situaciones realmente impresionantes, y la impotencia que eso genera, ¿no? Y todo lo que te atraviesa cuando estás frente a una situación o de violencia o de lo que fuera, ¿no? Este, me parece fortísimo, este, también que esa falta de recursos, te haga pensar en la posibilidad de que alguien que tiene vocación y que quiere trabajar en esto, sienta por momentos la tentación de salirse, ¿no? Porque no puede, porque no tiene los elementos suficientes, ¿no? Es como un enorme pecado ese. Este, eso por un lado, no sé, Claudia, capaz que, no sé Sí, si te interpreté bien. salieron, sí, 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 salieron muchas cosas, ¿no? Digamos, esto de que estamos como más acostumbrados a, o por lo menos en nuestros grupos, a cuidar, a dejarse cuidar, que eso va de la mano también un poco con aprender a dejarse cuidar. Esto es un aprendizaje y que también ayuda mucho en la etapa evolutiva que uno está, ¿no? Por eso cuando estaba hablando yo, esto de, bueno, ahora soy más vulnerable que antes porque, digo, me incluyo dentro del rango de más vulnerable, ¿no? Me tengo que dejar cuidar y no me queda otra. Capaz que cuando somos más jóvenes, bueno, entonces ahí enfocábamos esto de que, bueno, que dejarse cuidar te conecta con tu vulnerabilidad y a veces es difícil, ¿no? Cuando uno es más grande no le queda otra, porque no puede. Y esto que hablaba quizás Nicolás, esto de, bueno, uno también es vulnerable, entonces, y después en relación a lo de la institucionalidad, tenía que ver con esto de que hay gente que cuida a otros, ¿no? En mi caso eran en los CAIF, hay equipos que están cuidando a familias. Ahí vamos para el otro lado que salió el ejemplo de los adultos mayores, esto sería la primera infancia, ¿no? Y cómo a veces el cuidado, bueno, y yo desde un lugar más institucional, más, eh, cómo a veces ese cuidado, cuando se institucionaliza, se pierden, se pierden como algunos eslabones y algunas redes que hacen que el que está en la línea de batalla ahí se sienta muy impotente. Y, por ejemplo, los equipos de que están ahí. Y bueno, y que es difícil sostener estos equipos porque están cuidando a otras personas de alguna manera yo lo traía el ejemplo del trabajo, como que bueno, que a veces las herramientas a nosotros que estamos impactando en estos equipos de cuidado no están implementadas desde lo institucional. Entonces nosotros hemos desarrollado de alguna manera artesanal alguna forma de cuidado que no son tan efectivas. Eh, y esto de que algunos equipos en los territorios trabajando muchas veces no se van porque es su fuente de trabajo frente a estas situaciones de cuidados, ¿no? Que tiene que desarrollar a estas familias digamos, de una vulnerabilidad y de una cuestión que le es muy difícil a un equipo. Entonces a veces siguen en estos trabajos porque no, y ahí se pervierte el cuidado, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que Sí. ya no es un cuidado, digo, es porque necesito este trabajo y no me queda otra. Y algunos se van directamente de estos lugares. Este, no sé si como que lo institucional es como más complejo mantener como esto del cuidado como más digno, que no se transforme en esto de voy, cumplo un trabajo y me voy a mi casa. Claro. Porque estoy cuidando a seres humanos chiquitos y familias de esos seres humanos. Como que estas herramientas como para analizar todo esto y ver todo de esta forma el cuidado a veces faltan. Claro. Pero veíamos también que muchas veces eso tiene que ver con que a nivel de la sociedad en su conjunto, cuando se habla del cuidado, no se habla del cuidado con todas las dimensiones que esto implica, ¿no? Con lo que nos mostró Cacho, por ejemplo, de lo que implica cuidar a otros, ¿no? Este,
o dejar de ser cuidado por otro, esa cosa que de alguna manera es uno al otro, que todos necesitamos de todos, digo, no se implementa en función de esa idea del cuidado. Muchas veces cuando se habla del Sistema Nacional de Cuidados es un conjunto de instituciones que prestan una serie de servicios. Bueno, está muy bien, son servicios necesarios, pero eso no, digamos así, no da cuenta de lo que implica el cuidado de los otros. Es una parte. O sea, si no le ponemos el otro componente de vínculo, de relacionamiento, de apoyo mutuo, de hacer sentir a la persona de otra forma, en realidad hay una parte del cuidado que no la estamos incluyendo, ¿no? Yo les decía, cuando apareció el Sistema Nacional de Cuidados, que a mí me había llamado mucho la atención una frase que aparecía en el documento que hablaba de la sociedad del cuidado. Y yo decía, es muy distinto una sociedad del cuidado y un Sistema Nacional de Cuidado. Y yo creo que hemos incorporado elementos del Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, pero estamos muy lejos de una sociedad del cuidado, ¿no? Y tenemos mucho para hacer en ese terreno y de descubrir en ese tema de cómo cuidar y cómo dejarnos cuidar. Bien importante esto, Cecilia, porque yo pienso dos cosas, ¿no? A partir de lo que ustedes están diciendo. Me pregunto, ¿cómo se siente una persona o un grupo cuando yo intento cuidarlo? Es decir, es muy distinto que me cuide a alguien que se siente invulnerable, alguien que Claro, se siente que no precisa de nadie, a que sienta que lo está cuidando a alguien que se siente a su vez cuidado. claro, Esta segunda parte muchas veces no aparece, ¿verdad? no aparece. Mm. Es decir, que Bueno, ahí, el necesitar cuidados no es un caso excepcional para poblaciones marginadas o Claro, discapacitados. Forma parte de la construcción de lo humano, ¿no? Como tal. exacto. Y el otro elemento que usted está marcando, que a mí me parece también interesante, y que Cacho lo marcó también, es que cuando yo cuido a alguien, tengo que tener en cuenta el contexto en el que ese alguien vive, porque ese contexto también necesita muchas veces sostén, cuidado, porque no es un individuo y que individualmente tenga problemas, no. El contexto muchas veces es el que genera bueno, esa necesidad de cuidados que vayan más allá de lo individual, digamos. Exacto. Sí, yo pensaba que también que lo que sigue también sorprendiéndonos de Cacho y sigue siendo, ¿no? Como revolución, es mostrarnos como que ese cuidado y esa transformación le da un cambio de relación, ¿no? Y él mismo Claro, dice, ahí está la eje. y va en lo que decía Cecilia, o sea, te podrán dar todo el sistema de cuidado, el despliegue, pero en realidad el cuidado integral uno lo siente cuando se siente reconocido como persona, ¿no? Como humano, con esa dignidad, que también tiene capacidad de cuidar, que no es solo de recibir, sino de dar, y es ese intercambio el que puede de verdad generar algo nuevo. Y Ujú, pensaba en Cacho y me venía ahora cuando los escuchaba la frase que él dice, yo me he sentido más que nunca persona y mm, sacerdote en este lugar, en medio este del lugar. amor de estos vecinos, en medio del amor de estas personas con las que compartí. Él se sintió cuidado en eso que él era y que él no sabía mm, que era, porque él empieza a desarrollar todo eso porque encontró otros que también le claro, permitieron a él ser lo que él era, porque si no, claro. no era de antemano, ¿no? Mm, Y eso empieza a pasar en ese encuentro. A todos les empieza a pasar, pero porque todos se sintieron cuidados en ese reconocimiento de lo que mm, valían, ¿no? Cacho valía porque los vecinos le daban ese valor y los vecinos valían porque Cacho les daba ese valor y ahí empezaba, ¿no? Y nada, me parece que ahí hay como una llave que es como la invitación, que son relaciones donde nos sentimos cuidados y eso, y aceptados incondicionalmente en lo que somos, ¿no? Y ahí está como el cuidado capaz de conectarte con eso, con lo que sos, mm, ¿no? Yo me animaría a hacer, no sé, a hacernos una pregunta, ¿no? Este, Qué bueno sería que cuando hablamos de cuidado, no solamente estemos pensando en cómo proteger a una persona o a un grupo de las agresiones o carencias que tiene, sino cómo ayudarlo a desarrollar lo que ya tiene adentro. ujú, A mí me parece que esta idea de que
cuando hablamos de cuidado a nivel interpersonal y colectivo, no estamos pensando solamente en protección, ¿sí? O en ayudas más o menos circunstanciales, sino que lo entendemos como parte del ayudar a la persona a reconocer lo que ya tiene adentro como riqueza. Porque a partir de eso que siente que es riqueza y que Cacho eso se lo hacía sentir a todo el mundo, es que puede seguir un camino que le permita cambiar la relación a una mayor reciprocidad, autonomía, lo que fuere, ¿no? Creo que es otra Sí, dimensión. sí. Y a encontrar cómo procesar también por sí mismo situaciones difíciles, como por ejemplo estar preso o estar enfrentando una situación terminal en su enfermedad, o sea, que la persona lo pueda procesar por sí mismo y sentir que lo puede manejar y puede encontrar una manera de procesarlo dignamente, por decir así, ¿no? Y encontrar caminos en un caso y en el otro, paz, ¿no? Sí. Una pista que veo que es interesante para seguir, para llevarnos a algunos deberes, Sí, que es ver cómo en el proceso de encarnación de Jesús, él va experimentando también la sí, necesidad de ser ayudado. es cierto. Podríamos ver en el Evangelio, para Sí, otro, de repente para otro encuentro, ¿no? En cuántos momentos Jesús tiene esa experiencia de dejarse sí. ayudar, ¿m? y, y lo que significó para él. ¿M? Mm. Entonces, podríamos Está hacer bueno. una experiencia de leer el Sí, Evangelio buscando momentos en los cuales que Jesús Jesús se mismo siente. dice, yo necesito Ujú. que me cuiden. Sus amigos en Betania, Sí, por eso, en la oración del huerto, cuando en la oración del pide por huerto. favor, ¿no? La mujer cananea que lo ayuda a descubrir Sí, la A hondura de descubrir. su propia misión. Exacto. exactamente. La Sí, Sí, sirofenicia. esa a mí fue la primera que me vino, la de los perritos. Sí, Tal cual, La de las migajas. la de Las las migajas. migajas, Ya, migajas de los exactamente. perritos. sí, Ujú. Sí, es cierto, sí. impresionante. Una cuestión que no mencioné, pero que es parte de lo que de cierta manera estamos practicando ahora con el Zoom, eh, es parte, digo, porque es parte de la tecnología, que nos permite también cuidarnos o estar de alguna forma cerca de las personas. En este momento estoy participando de dos grupos donde las personas están enfermas, ¿no? Eh, hay una amiga que tiene cáncer, un cáncer importante, él va a hacer la segunda operación y somos un grupo de como 60 personas, amigas o cercanas a ella. Entonces, casi todos los días nos damos el buen día y ella informa más o menos cuál es la situación y algunas personas responden a eso. Eso me parece que es como cuidado para, aunque estemos, hay gente en España, otros estamos acá, otros en La Paloma, otros en distintos lugares. Me parece que interesante eso como herramienta del cuidado y de cierta cercanía, aunque sea cercanía virtual. Me parece interesante. Y la otra también, que somos, a veces es un grupito más reducido, somos tres, cuatro personas, y una de ellas está enferma en este momento. Entonces también el saludarnos, el preguntar cómo está el otro, todo eso, a mí me parece interesante como herramienta, más allá de lo virtual, que es esa cuando hablamos de cercanía, digo, ¿no? Es decir, hay distintos tipos de cercanía, bueno, lo virtual es una de las cercanías, si la utilizamos bien, obviamente. Y después tenemos otros grupos, supongo, que compartimos con algunas de las personas que estamos acá y que más allá de que sea de reflexión o religioso, eso también es una forma de que esas personas que componen
el grupo no se sientan solas y se sientan acompañadas, o no nos sintamos solos o solas y acompañado. acompañados y acompañados. Sí. No, es como una forma del cuidado Ujú. también comunitario. Gracias. Gracias a ti. Ujú. No sé si hay alguna otra propuesta o... Yo estaba mirando recién a Juan Carriquiri, ahí presente, porque tiene una experiencia y quiero que me digas algo sobre eso. Hace años que está tratando de cuidar a un muchacho que ha pasado por la dependencia, por la adicción, pero también por el delito, por la cárcel, este, por, bueno, generar situaciones violentas. Y Juan hace muchos años que está intentando abrirle espacios, este, curar heridas, protegerlo de ciertas situaciones, no sé, y eso implica una paciencia que yo creo que el cuidado siempre tiene que tener, pero en este caso me parece extrema. ¿Qué me decís, Juan? Más paciencia nos tiene Dios. Eso es verdad. Este, no, mi relación con él, es decir, empezó por su madre, que ahora hace 3 años que se murió, y bueno, y estaba en una comunidad conmigo y con algunos de los que andan por acá. Este, y bueno, y la verdad que me permitió la relación con la madre y después la relación con él, desde irlo a llevar a la madre a visitarlo al penal, a Libertad, a La Rosa, a distintos, al Concar, me permitió tocar una serie de realidades que no están en mi burbuja, digamos. Entonces, yo agradezco eso, agradezco haber podido estar en la pieza con piso de tierra y haber podido tratar con él cuando anda borracho o cosas por el estilo y bueno, y he intentado este, ahora estoy medio cerca, pero tampoco me puedo generar mucha expectativa. Y estoy para alguien que planteaba el tema justamente de los adictos, estoy ahora haciendo una experiencia en un grupo de amor exigente, que para mí ha sido una experiencia muy valiosa, que entré gracias a él. Él después se fue de la comunidad terapéutica en la que estuvo un mes y no aguantó, hace un año, y yo seguí con él en ese grupo de amor exigente, que es toda gente con familiares o madres, padres, amigos de gente con conductas adictivas. Y, y bueno, y para mí ha sido de una gran riqueza y de crecimiento para mí mismo el participar en esos grupos, además de permitirme tocar esas realidades que están normalmente fuera digamos, de las relaciones normales, habituales de uno, digamos, ¿no? Ujú. Este, Así que ya le digo, si alguno tiene un problema de adicción, estos grupos son especialmente recomendables. Amor exigente. Amor Amor exigente. exigente, sí. Ujú. Sí, Ujú. yo tengo una amiga cuyo hijo sí está en la misma situación y la están ayudando mucho a la familia, ¿no? Claro, sí, sí, porque siempre hay una codependencia, digamos. Es, Está el adicto y mm, la madre, si no es codependiente del adicto, mm, difícil que no lo sea, sí, digamos. Pero bueno, La madre o el entorno. ujú, sí, todo. mm, Pero bueno, está. ujú, Este, es otra forma de cuidados. ujú.
No sé si alguien más quiere compartir algo. Albert, que son como las 2 de la mañana ya. Estás ahí al filo. Qué bárbaro. Como una cosa, conectando también con el discurso de Cacho del inicio que leíste, Mer, ¿no? Como que una de las cosas que traía de Cacho era como, ojo, cuidado con la teoría y con cómo la teoría hay veces que se nos come la realidad, ¿no? Y me venía como que en mi entorno pasa mucho con los cuidados que se convierten enseguida en teoría, ¿no? Como hay mucho libro ahora sobre los cuidados y la teoría del cuidado y cómo es el cuidado para arriba, para abajo, cómo se convierte en teoría, ¿no? Y cómo esa teoría de repente se convierte en una exigencia rara en el cuidado mutuo. En mi entorno está pasando eso, ¿no? De repente la gente se exige que se cuiden unos a otros de determinada manera porque en los libros pone que hay que cuidar así o asá o allá. Entonces como que de repente se pervierte, ¿no? Como ya se pierde esta cosa que estamos ahora hablando con esta vulnerabilidad de Cacho y con esta cosa de simplemente escucharnos y encontrarnos desde el vínculo y de oye, ver qué necesitas y encontrarnos ahí en lo que necesito yo, lo que necesitas tú y ver cómo se construye ahí algo, ¿no? Y me conectaba ahí con esto, ¿no? Porque creo que ahí también se cuela el sistema, como decía Pablo antes, ¿no? Como se nos mete el sistema por ahí, se nos pervierte ahí en las cosillas de lo cotidiano. Y creo que en esa exigencia que de repente está, bueno, no sé, como que oigo el cuidado en mi entorno y lo oigo como exigencia de repente, lo oigo como, no como amor, no como vulnerabilidad, sino como una cosa distinta, como que se ha llenado de teoría rara. Y, y me está sentando bonito escuchar hoy esta noche aquí porque esta sencillez de la vulnerabilidad en el cuidado mutuo me parece que tiene mucha más esencia y mucha más verdad, ¿no? Y mucha más capacidad también de transformarnos, en encontrarnos. Así que gracias, gracias. Gracias, Albert. Sí, a mí me gusta mucho ese texto de Cacho porque si recordamos el momento en que eso fue, ¿no? Que era allá por el 80, donde el debate esto de promoción social, ¿no? Y asistencialismo estaba ahí, ¿no? Recuerdo a Inés que era una jovenzuela que cuando conoció a Cacho dijo, este cura es un asistencialista espantoso, porque, ¿no? Uno juzga, ¿no? Desde esos marcos teóricos, que es horrible dar, que es... ¿no? Y bueno, esos debates, y Cacho se para de otra forma en ese debate que es teórico, ¿no? Y dice, yo qué sé, qué promover, qué asistir, yo sé que Juan José me golpeó la puerta, y o sea, no hay lugar Tiene para frío y doy sopa. no hay lugar para el debate, hay lugar para el encuentro y para el cuidado mutuo, humano, ¿no? Entonces me parece interesante en esto, ¿no? Que traía ahora Albert, gracias por volverlo, que el sentido era eso, ¿no? Como a veces nos perdemos en eso, o en cómo debería ser, o en cómo, y en realidad es como los pequeños gestos de cada día que nos piden cuidado y nos invitan a abrirnos a recibir los cuidados. Y ahí es que podemos ir construyendo esas relaciones, ¿no? Y esa sociedad, ¿no? Que hablaba Cecilia, ¿no? De cuidado. Lindo desafío el Cacho y creo que también nos involucra porque mucho de lo que acá estamos es verdad, que solemos estar más del lado del el que cuida, ¿no? O la iglesia que tiene que, ¿no? O el espacio más social, o el espacio más de... Y bueno, y creo que Cacho nos invita como a ese espejo que siempre nos invita, ¿no? Es decir, bueno, en realidad este cuidado al que los invito es otro, ¿no? Es el de construirnos desde eso, desde la vulnerabilidad y esta necesidad de cuidarnos para crecer. No, sin cuidado no hay crecimiento, no hay desarrollo, ¿no? No hay... ¿Y cuántas veces porque no nos permitimos ser cuidados nos limitamos también ese crecimiento que solo pasa cuando es esa relación de reconocimiento mutuo? Así que gracias, Cacho, una vez más bueno, nos lleva por donde él quiere, ¿no? Siempre pensamos en algo y bueno, y siempre termina pasando esto, que nos deja con preguntas, pero también con una invitación muy concreta, ¿no? Que nos vamos Y con nos, una invitación nos concreta. calienta el corazón también. Eso. Sí, Llegué tarde, ¿podrán mandar el texto? sí, Todo claro. Gracias. Sí, 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 lo pasamos. Agarré la última parte, pero no todo. Yo creo que hay otro desafío que Cacho vivió muy a fondo,
y que es a partir de esa cercanía tan impresionante que él tenía con la gente, que le permitía cuidar y ser cuidado, él también era muy capaz de captar las dinámicas sociales que generaban esa ruptura del tejido social y que obligaba a cuidados especiales. A mí me parece que no separar las situaciones personales de las dinámicas sociales, pongamos de las cárceles, como nos comentaba recién Juan, me parece importante porque si no, el riesgo es que los cuidados se transformen en algo que nos distrae de las transformaciones estructurales que necesitamos. ¿Tá? Y esta parte me parece bien importante. Por supuesto que hay que imponer mucho de gratuidad después, hay que poner capacidad de escucha, hay que poner paciencia a la hora de implementar también las políticas sociales. Yo le decía, y termino, a Mercedes, que me había gustado mucho cuando el actual encargado del MIDES dijo que ellos estaban intentando tratar de pasar una concepción de intervención del Estado en situaciones críticas al de involucramiento. A mí esa forma de entender también lo social me parece que tiene que ver con esto que estábamos hablando en otros niveles. Era eso. Ujú, Bueno, estamos ujú. como en la hora de ir cerrando para cumplir con lo prometido. Queríamos invitarles, bueno, antes de cerrar, tenemos una noticia que queríamos que Mary compartiera. Ujú. Bueno, el caso es que en este deseo que, que la memoria de Cacho sea una memoria viva, o sea, por un lado que no lo olvidemos, pero por otro lado que tampoco estemos como mirando siempre un pasado, ¿no? Un Cacho que no se repite en una circunstancia histórica en la que él vive, que no se repite, ¿no? Sino que la memoria de él sea una memoria viva para iluminar nuestro presente, el presente de cada tiempo, ¿no? Bueno, eh, este grupito, hay un grupito que nos hemos reunido, se llama Memoria Viva el grupo, y la idea ha sido crear una fundación para precisamente fomentar esta memoria viva de Cacho. Puede tener un costado de investigación, puede tener también de proyectos que surjan en torno a necesidades que se detecten. Bueno, todo lo que puede hacer una fundación. Entonces, ahí modestamente se ha comenzado y ya está en pie toda la parte legal para constituir una fundación, Memoria Viva Padre Cacho. Y como, bueno, tal vez como primer aporte de esa fundación, estamos preparando, ya está en imprenta, o en pruebas, una publicación de reflexiones que el grupo ha ido haciendo sobre Cacho, con textos suyos, con textos evangélicos, y para ofrecerla a que grupos que quieran profundizar en esta memoria viva la pueden usar. Son como fichas, tiene también preguntas para que los grupos puedan profundizar, este, servirse de ello para reflexiones, para oraciones, para descubrimientos, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que dentro de poco ya podamos ofrecer la Qué bueno. publicación y ponerla a las órdenes ¿no? de quienes sigan eso, quieran seguir conociendo a Cacho, porque no es tan conocido, para nosotros es muy conocido, pero no es universalmente conocido, ni siquiera en el país. Por un lado, entonces, para tomar contacto con su figura, con su presencia, y también para ahondar en las propias vivencias y en las propias reflexiones. Así que bueno, Qué bueno. eso tenemos. Esperamos que prontamente podamos presentar la publicación. Y obviamente este grupito Bueno, así tan entre casa de los que acá estamos, que si nos miramos todos somos cachistas, todos estamos en este espacio y reconocemos en Cacho una inspiración concreta de cada día, también están invitados obviamente a sumarse, a ser parte, ya les contaremos más, pero nos imaginamos que la Fundación Nada sea un espacio que
que nos nuclee y nos permita eso, pensar más esta fuente de Cacho, ¿no? Que sentimos que todavía tiene mucho más para dar. Y bueno, y lo que la fundación sea va a ser también lo que nos vayamos encontrando y las ganas que tengamos, así que también invitarles a sumarse. Bueno, Gracias. eh, ahora sí tenemos, bueno, gracias Leo, que está acá invisible, pero que es el que posibilita todo este sostén, este cuidado para que esto también Tecnológico. sea posible. Y bueno, tenemos una oración para rezar juntos de Cacho. Así que si les parece, la leemos juntos. Me diste un Un corazón corazón sensible, sensible, apasionado, apasionado, ingenuo ingenuo y y humilde, humilde, irresistible irresistible al al dolor de dolor la de la gente, gente, vibrante vibrante por la por la esperanza esperanza del del reino, reino, la la hermosura, hermosura, en en sonidos en sonidos, sonidos, colores y colores y formas, formas, y formas. gestos o gestos o actitudes, actitudes, soñador soñador, y y siempre queriendo siempre llegar al queriendo horizonte. llegar al Al horizonte. horizonte. Gracias, Gracias, mi Gracias, Señor, Señor, Que que yo 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 no lo no lo entierre, 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 sino sino que que lo lo ponga en lo todos ponga en todos y en todas las cosas todas las sin cosas robártelo a ti. sin sin robar. robártelo a ti. bueno, gracias Cacho por ese corazón Gracias. sensible y apasionado que nos sigue convocando. Amén. Gracias a cada uno y a cada una por estar, por encontrarnos. Gracias. No, Gracias a ustedes. muchas gracias a Gracias. ustedes por Gracias. Nos convocarnos. vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Abrazo grande. Gracias. ¿No?